Buenas tardes a todos ustedes por su amabilidad y continuidad en la asistencia a esta tercera y última conferencia del ciclo con el que la Fundación Mutua Madrileña y la Real Academia de la Historia, la que represento, pues ha querido conmemorar la toma y destrucción de Sagunto por Aníbal, que se produjo en el 219 a.C., y que hemos hecho un ciclo, se han asistido ustedes a las anteriores dos conferencias, sobre lo que fue la conquista de España. Yo digo España porque es como decían los romanos, Hispania se pronunciaba así, España, en fin, de la península ibérica, por Roma, por la República Romana y los comienzos y por el primer emperador en los dos últimos siglos antes de nuestra era, y muy centrados en parte también en los primeros momentos que fueron los de la guerra contra la República Fenicia de Cartago, que es la primera que había establecido una especie de imperio, argé, como decían los griegos, en la península ibérica, que vino un poco a sustituir, como se les dijo, al argé o imperio que había tenido la República de Cartago en Sicilia y que fue destruido por Roma en la primera mitad del siglo III a.C., en la llamada Primera Guerra Púnica. Y para cerrar el ciclo tenemos aquí a doña Francisca Chávez Tristán, Paquita para los amigos y para los colegas nacionales y extranjeros, la doctora Chávez Tristán, catedrática de Arqueología en la Universidad de Sevilla, es una de los máximos, si no la que más conocedora de la numismática antigua en España, en la Universidad Española y en la ciencia española. Discípula de don Antonio Blanco Frigeiro, como lo es también la persona que precedió en la conferencia del día 4, doña Pilar León Castro, en este ciclo. Chávez Tristán fue discípula en ese magisterio tan magnífico y tan fructuoso que hizo Blanco Frigeiro en la Universidad de Sevilla. Autora, y por eso es uno de los motivos principales por lo que está aquí, de una monografía muy reciente sobre los aspectos monetarios y económicos de la Segunda Guerra Púnica en la península ibérica. Y sin más les dejo y les cuento una pequeña anécdota que queda para el organizador, que soy yo, de este ciclo, y la comparto ahora con ustedes. El título de la Guerra y la Plata, que ha dado nombre a este pequeño ciclo, fue una idea de Paquita, una idea que gustó enormemente a la Fundación Mutua Madrileña y también a la dirección de la Real Academia de la Historia, hasta el punto que el que más largo y menos didáctico y menos impactante que a mí se me había ocurrido quedó en un segundo plano, y de eso me alegro. Sin más, Paquita, tienes tu cátedra y tu palabra en esta sede de la Fundación Mutua Madrileña. Bien, pues muchas gracias al profesor García Moreno, porque esta presentación, que yo agradezco, la agradezco todavía más, es realmente un honor por la persona, la categoría de la persona que la hace. Y también debo decirles a ustedes que es para mí una gran satisfacción el cerrar este ciclo con la conferencia de hoy, porque el ciclo, desde mi opinión, desde mi propia opinión, lo encuentro enormemente interesante. Esa elección, por la elección de llevar a cabo este ciclo, tengo que felicitar no solamente al profesor García Moreno, sino también, obviamente, a la Fundación Mutua Madrileña. Tanto la Real Academia como la mencionada Fundación Mutua Madrileña organiza unos ciclos interesantísimos todos, con unos temas enormemente atractivos. Estos ciclos de conferencia que van dirigidos a un público evidentemente muy numeroso, selecto, diría yo, y muy interesado en temas
que yo diría candentes, en cierto modo. Porque ¿por qué no decir que es un tema candente el mundo antiguo? ¿Por qué no decirlo con las palabras de hoy? Yo creo que se puede. Creo realmente que la madeja de la historia tiene muchos hilos, pero para llegar a formar la madeja de hoy ha habido que tirar de hilos que no porque estén lejos en el tiempo son menos significativos. Yo apuraría más y le diría que esos hilos que pueden ser también muy impactantes son los que nos han llegado, lo que nos han hecho ser lo que somos. En realidad, pregúntense quizá muchos porqués los días que corren, esos porqués que terminan en una interrogación y esos porqués que quizá si nosotros volviéramos la vista atrás, si nosotros ahondáramos en las raíces de nuestra historia, igual el signo de interrogación había que eliminarlo. Podíamos probar en algún momento, prueben ustedes, probablemente la solución será satisfactoria. Voy a empezar y permítanme ustedes que comience, para no alargar demasiado con las diapositivas, voy a hacer una breve reflexión, un preámbulo introductorio, antes de abordar el tema, ya directamente el tema que nos ha traído aquí. Yo hace tiempo que llegué a un convencimiento de que ningún acontecimiento histórico, por muy grande que sea la entidad que revista, supone una isla en el tiempo. Para interpretarlo, para valorar sus dimensiones, sus verdaderas dimensiones, es preciso bucear, diríamos un poco, saltar a su pasado anterior y mirar también hacia el futuro. Esas dos perspectivas. Tenemos el fenómeno histórico, vamos hacia detrás y vamos hacia adelante. Eso es lo que vamos a hacer hoy en el mínimo tiempo posible. Siglo IX, siglo VIII, siglo VII, el Mediterráneo se estaba convirtiendo cada día más en un camino de enlace entre Oriente y Occidente. Los fenicios, hábiles navegantes, habían advertido que atravesando el mar y siguiendo la ruta hacia donde el sol se oculta, se extendía un territorio donde el metal argénteo abundaba como ningún otro. Se establecieron en la costa fundando una ciudad, Gadir, capaz de conectar el Mediterráneo con el gran mar que se abría a Occidente y canalizar las riquezas metalíferas que procedían de los montes del territorio interior. Poco a poco sus contactos y su reiterada presencia fueron abriendo el círculo hasta el resto de la costa y también hacia el interior, estableciendo centros y santuarios religiosos que adquirieron una enorme y importante y doble dimensión religiosa y económica. No lejos de aquel tiempo, los griegos, esto es un santuario, precisamente un poblado que yo excavé hace bastante tiempo, en Marchena, en Montemolín, y aquí vemos la posibilidad de encontrar ese contacto, pero muy interesante, el contacto con el interior, con las poblaciones del interior de los propios fenicios. Es decir, no se limitan a la costa, que es lo que yo quiero marcar aquí. Bueno, digo que muy cerca de aquel tiempo, los griegos de diversas procedencias, eubeos, focenses, samios, como colayos, sintieron la tentación de la búsqueda de ricos metales que el extremo occidente parecía contener. De sus periplos hay testimonios y referencias en diversos autores, como Heródoto, que recuerda a un supuesto rey de Tartesos, Argantonios, quien proporcionó restos griegos, lo que ven ustedes ahora en pantalla, que proporcionó a los focenses la riqueza, plata necesaria para construir la muralla de la ciudad. Y la muralla de la ciudad que casualmente parece que corresponde a la que se hizo con el dinero que habían extraído, diríamos, o conseguido esto es Focea, conseguido de Hispania. Mientras Ctesícoro alude también al río Tarteso, cuyas raíces, dice, eran de plata, naturalmente mito. Entramos, los griegos de diversas procedencias hemos visto que llegaron a sus costas, pero los griegos se quedan fuera, solamente es un primer momento, un siglo VII, final del VIII, VII, se quedan ya fuera, se quedan en el mito. Toda esa zona se va a mitificar, se va a hacer ese lejano occidente maravilloso, pero al que ellos no llegan con leyendas que asocian, poco a poco las van atrayendo cada vez más hacia Occidente. Cuando se iban descubriendo, los griegos estas zonas las atraían hacia Occidente. La de Gerión, que vemos aquí en un vaso griego de figuras negras, una leyenda interesantísima y que reténganla porque
en un último momento voy a aludir a ella. Es Heracles navegando en la copa de Helios hacia Occidente, la copia del Sol, hacia donde el Sol se pone, evidentemente, iba navegando en su copa Heracles. Bien. Lo que trato, y ya cambiamos el tono, lo que trato es de resaltar la imagen de la riqueza de metales que en el imaginario colectivo se estaba creando. Imaginario colectivo, por supuesto, de los fenicios es lógico, no era imaginario, era realidad porque la tocaban, claro, pero también en el imaginario mítico de los griegos. ¿Qué está pasando en ese intervalo? Esto va a seguir ocurriendo, siglo VII, siglo VI, caída de Tiro y de los fenicios, el comercio se viene prácticamente abajo y entra en liza Cartago. Ahora ya sí que nos vamos a acercar. Entra en liza Cartago. Cartago, las últimas excavaciones nos hablan de la posibilidad, de la realidad del mito, de esa fundación de la reina Dido, etcétera, etcétera. Bueno, pues parece ser que esa fundación, no digo yo Dido, pero por lo menos la fundación se puede remontar incluso, hoy estaba precisamente hablando con un compañero también arqueólogo de excavaciones que están haciendo no exactamente en Cartago, en Útica, y me decía que es muy posible que si Cartago la tenemos en el final del 9, sí, en el 8, pero lindando al 9, 9-8, ya Útica puede ser incluso 10 o 20 años anterior. Por lo tanto, fíjense a la época que nos estamos remontando. Para comprobar esa expansión de Cartago que ya nos lleva directamente al tema, les he traído esta representación de un mapa que se publicó hace, no me quiero acordar exactamente la fecha exacta, pero muchos años. Yo llevé ese mapa a un congreso en Bélgica, creo que fue, y levantó mucha polvareda porque aparecían monedas. Mejor dicho, yo representaba en ese mapa monedas que habían aparecido en sitios muy determinados del sur de la península ibérica. Esas monedas pertenecían en ese momento la mayoría a la Segunda Guerra Púnica. Yo pensé campamentos, pensé lugares de reclutamiento de mercenarios, bien, pero eso no se había visto nunca. Entonces el mapa se citó de todas las partes y de todos los colores. Pero aparece también, estudiando ya más a fondo el tema, aparecen también monedas no solo de la Segunda Guerra Púnica, sino monedas como la que ven ustedes en pantalla, del siglo IV. Siempre me estoy refiriendo a fechas antes de Cristo, por lo tanto no lo voy a repetir, ya sabemos que el siglo IV es antes, ya eso queda dicho. Bueno, monedas que nos estaban hablando de una presencia cartaginesa, porque esas monedas no vuelan, no vienen solas, más en un territorio que no estaba todavía monetarizado. Un tesoro que publicó, fue la tesina de una chica que trabaja conmigo, que ahora ya es doctora, ya entra a la universidad, etcétera, pero entonces era más joven, publica ese tesoro interesantísimo, el tesoro del Gandul, en Sevilla, siglo IV. Nos está hablando de presencias, pero claro, todos estos temas se han debatido muchísimo con dos tendencias, Cartago sí, Cartago no. Cartago entra por las buenas, Cartago entra por las malas. Esto está demostrando que de alguna manera están entrando. Ahora, no que están entrando a las bravas, no que están entrando rompiendo y rasgando, sino puede haber una serie de consorcios, una serie de pactos de amistad, de pactos comerciales. El hecho que están los cartagineses. Y esto es el siglo IV. Esto no es todavía la Segunda Guerra Púnica. Ahora llegaremos. Si tenemos a este Cartago entrando, y vamos a hablar de Roma y Cartago, ¿qué está pasando con Roma? Dos pinceladas solo para que ustedes recuerden, en otras conferencias anteriores se ha hablado de todo esto, ustedes recuerden que Roma no se dedica desde luego a venir a la península ibérica. Roma bastante tiene con afianzarse en la península itálica y ciertos problemas incluso que vienen de parte griego, por ejemplo, Pirro, cuando el Epirota llega, en fin, no voy a entrar en ese tema, pero Roma solamente tiene un punto importante de alianza que es Masalia. Masalia, que la vamos a sacar a colación dentro de un poquito. Masalia, vamos a sacar Emporium, que está muy relacionada con Masalia. Esos son los dos puntos con los que tiene mayor relación. Mayor relación, que luego ya sabemos lo que ocurre con Sagunto, pero en mi tema hoy no puedo entrar en ese aspecto. Naturalmente, lo primero que se ha dicho es que cuando Amílcar llega a la península ibérica, a algo viene.
Se ha comentado, creo que fue el profesor García Moreno el que comentó la sublevación de los mercenarios después de la Primera Guerra Púnica, porque claro, Cartago y Roma habían chocado, ya lo sabemos. En la Primera Guerra Púnica el choque había sido tremendo, Cartago había perdido de una manera espantosa, porque el tributo de guerra la indemnización que tiene que pagar por haber perdido la guerra es una cantidad de toneladas de monedas de plata impresentable. Claro, Cartago tiene que hacer algo. Ese algo, pues Amílcar llega a ver estas maravillosas minas de plata. ¿Qué hago con ellas? Que por supuesto ya las conocían, si no este mapa no hubiera tenido sentido que yo se lo enseñara. Pero Amílcar ya no llega con tanto son de paz. Amílcar sí tiene problemas con los pueblos locales, etcétera, que no voy evidentemente a entrar en ello, pero en 237 viene con ese miedo de no tener moneda suficiente, porque después de esa Primera Guerra Púnica los mercenarios se habían sublevado pidiendo su soldada y Amílcar los vence a las bravas. Pero naturalmente hubiera sido mucho más sencillo haberles podido pagar normalmente. Entonces, viene en busca de otras cosas, de la plata hispana. Además, los cartagineses entran en un territorio, estamos diciendo, relativamente conocido, bien conocido. Figúrense solamente con las colonias de la costa, fenicias, viejas colonias como Gadir. Y si ya nos metemos en Malaca, en Abdera, en Cesi, etcétera, fíjense que rosario de colonias en la costa, de colonias o de ciudades pro-cartaginesas, Cartella, magnífica. Por lo tanto, Cartago se dedica pues, a intentar organizar. Por ejemplo, tenemos ciudades, fundación de ciudades, les interesa muchísimo. Aquí la muralla de Cartago Nova, que se puso también el otro día en la diapositiva. Unas ciudades, Acraleuqué, etcétera. Unas funda, en otras rehace murallas, como Carmo, que se ha dicho últimamente que pudiera ser Acroleuqué, no lo sé, simplemente les digo que se ha dicho, y se dedica, no tranquilamente, pero se dedica a explotar y a organizar o intentar organizar la zona en la que iba dominando. En Roma el caso es muy distinto. Roma estaba en donde tenía que estar. Tenía por medio, como saben ustedes perfectamente, el Golfo del León, donde estaba Masalia, y podía llegar a Emporio, aunque por supuesto es su aliada, como además veremos enseguida desde el punto de vista de las monedas. Y claro, el resto difícil lo tenía Roma. El resto lo tiene difícil, porque eran pueblos que relación poquita, por no decir ninguna, con Roma. Mientras que es curioso una cosa, que la arqueología nos está poniendo encima de la mesa cada día más. Si la zona emporitana, o sea, toda esa zona Levante y lo que hoy es la actual Cataluña, toda esa zona había tenido muy fuertes relaciones, obviamente, con Masalia, encontrábamos elementos griegos, pues ahora vamos a empezar, ya desde el siglo IV incluso, pero sobre todo en el tercero, a lo largo del tercero, cerámicas, etcétera, comercio con Cartago. ¿Desde dónde? Desde Ibiza, desde Busus. Entonces, Cartago se está adueñando incluso del mar. Se dice que tenía 400 barcos en el momento exactamente anterior, y adueñándose como habían hecho los fenicios del comercio, etcétera, etcétera, hacía un poco como de policía, hasta aquí. Nos acordamos de los tratados con Roma, hasta aquí se puede pasar, de aquí no se puede pasar. Bien, yo me pregunto, Roma se atrevió bastante, se lanzó. Y yo no sé si será por supuesto una imaginación mía, claro, no tengo ningún motivo para decirlo, pero a mí me divierte un poco pensar que ese riesgo de Roma, a lo mejor leyendo, yo pienso en los Escipiones, leyendo toda esa literatura griega, toda esa literatura mítica, ese cerrar, ese llegar al extremo. Quizás soñaron alguna vez cuando venían de camino, cuando les dijeron que tenían que venir a luchar a la península ibérica, que ese territorio sería el confín y que cerrar ese territorio era cerrar el Mediterráneo. Entonces sí que el Mediterráneo en ese futuro sería el Mare Nostrum que nosotros siempre hemos repetido. Eso es un sueño, pero ¿quién dice que no pudo ser verdad? Antes de entrar ahora ya en la moneda directamente, una pregunta. Hemos hablado de Roma,
hemos hablado de Cartago. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con los pueblos de la península ibérica? Porque los pueblos de la península ibérica están completamente entre dos fuegos. Ahora es el momento de o con unos o con otros. Malos con uno, no sabemos si peores con otros. Eso va a verter, diríamos, incluso mucha riqueza y mucho desastre, porque saqueos, pero esos mismos pueblos consiguen botines, consiguen ir mentalmente cambiando, poco a poco, por supuesto, pero poco a poco se involucran en una dinámica estructural completamente diferente. Algo aprenden. Y verán ustedes que sí, dentro de un momento. Elementos básicos para la guerra serían dinero y ejército. 2 pinceladas solo de ambos. Siempre se dice que Cartago, y sobre todo la literatura, las fuentes que contamos romanas, ya saben ustedes que Cartago prácticamente no tiene fuentes, sino lo conocemos de todo por mediación de Roma. Cartago, dicen los romanos, no, Cartago se tiene que valer, no tiene prácticamente ejército, tiene que valerse de mercenarios. La verdad es que en este momento sí, porque da la casualidad de que sí Cartago tuvo ejército y tenía ejército, pero ese cuerpo de nobles cartagineses que intervenían en las batallas, en un momento determinado se niegan a participar en batalla ninguna que sea fuera, que sea externa al norte de África. Después de la batalla de Crimiso, en 300, recuerdo exactamente 340 y tantos, se niegan, dicen que ellos luchan lo que haya que luchar, pero en África. Fuera de África no. La verdad que cuando la batalla de Zama, eso después por supuesto, pero sí fueron ellos los que defendieron la ciudad, porque los mercenarios se fueron a otra parte y dejaron a los locales defendiéndola. Pero bueno, nosotros no estamos en la batalla de Zama, estamos antes. Por lo tanto, sí tenemos que reconocer que los mercenarios son básicos en el ejército cartaginés. Tanto libios como númidas, etcétera, es decir, pueblos que estaban bajo como súbditos de Roma, o otros simplemente contratados a sueldo. Tanto te pago, el mixtos y el stitos era tanto te pago y tanto es tu manutención. Esto es lo que hay. Claro, había que pagarle. Eso estaba claro. Y era el problema de Cartago y lo va a ser y lo va a seguir siendo el problema de Cartago. Los cartagineses ya habían aprendido mucho. Y habían aprendido desde que se habían enfrentado a los griegos sicilianos, de la isla de Sicilia, con los griegos que allí habitaban, Siracusa y otras varias ciudades, pues habían aprendido muchísimo del enfrentamiento que tenían desde el siglo V. Ese enfrentamiento desde el siglo V les había llevado a convencerse de que tenían que pagar con moneda, porque Cartago hasta ese momento no emite moneda. Y cuando empieza a emitir moneda, lo hace primero en Sicilia, así un poco, pero luego ya en la propia Cartago. Resumo, porque la monedización cartaginesa es muy interesante, no voy a, evidentemente, hablar de ella in extenso, solamente que vieran alguna moneda, como la que tenemos en pantalla, porque los tipos se van a repetir muchísimo en la moneda cartaginesa. Caballos, 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 prótomo de caballo, caballo de espalda, volviendo la cabeza, caballo galopando, caballos. Y palmeras, 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 phoenix, bueno, parece ser que puede ser un tipo parlante, pero bueno. El hecho es que caballos, palmeras y cabezas femeninas que solemos interpretar como Tanit. Se ha dicho Perséfone, bueno, yo me voy a quedar con Tanit porque además, hablando con especialistas justamente de la iconografía y de la religión fenicia, cartaginesa, me convence que tiene que ser Tanit, así que la dejamos en Tanit. Oro y electro, plata. Les he puesto en la pantalla tenemos una tetradracma, dos tetradracmas, otra vuelve a repetir caballo palmera, esto caballo Tanit, y la de arriba es preciosa porque Jenkins, que es uno de los grandes estudiosos de la moneda cartaginesa, opina que estas cabezas que representa esta moneda están inspiradas, es Melkart, el gran dios de Cartago y también de Tiro, cuidado.
pero que representa con la leonté, con la piel de león, ese melkart imponente, porque la figura es imponente, y que quiere ser un poco la idea de aproximarse al poder de Alejandro. Nosotros somos los que vamos a detentar el máximo poder en Occidente, lo mismo que Alejandro en Oriente. ¿Por qué? Porque está siguiendo una monedación celebérrima del propio Alejandro Magno la monedación de Alejandro no se interpretaría como Melkart, sino como Heracles, pero monedas que inundan Oriente. Y también monedas de bronce. No sé si se han fijado en la exquisitez de los rasgos de esas monedas. He hablado hace un momento de Sicilia. Insisto, el arte, la estética de las figuras de la monedación cartaginesa tienen muchísimo, le deben muchísimo a los griegos de Sicilia. Saltamos a la península ibérica, saltamos a a los cartagineses, amonedando, volvemos a recordar a Amílcar buscando fuentes de plata, entrando en Sierra Morena, explotando Río Tinto, etcétera, y tipos impactantes. Además, pesos, el doble shekel son 14 más de 14, hay triple shekel, hay doble y mitad, en fin, unas monedas impresionantes. Si esto no es puro arte griego, seguro que se traían entalladores griegos, o desde luego eran unos aprendices de primera fila. Ahora nos aparece el Heracles con la maza, otro de sus atributos, saben ustedes, la leonté, la cabeza de león, y la maza, la clava. El elefante como arma de guerra, y yo me he permitido, porque me divierte un poco esto, sinceramente, me he permitido traerles la decadrasma de la que precisamente habló el profesor García Moreno, no sé, de pasada. No tiene nada que ver, pero era por representar el elefante, ese elefante que como arma de guerra, que se pone como muy de moda en el mundo helenístico. Es una pieza de Alejandro, de la época de Alejandro Magno, donde Alejandro además se representa venciendo, el caballo pequeñito, sin embargo el elefante de Poros enorme en la batalla de Hidaspes. ¿Y quién gana la batalla? Alejandro, eso está claro. El caballo alzado de manos, alzado de brazos, y ese caballo, ese bucéfalo, ha sido una tentación para mí no traerle esta preciosísima moneda, esa tetradracma de la época de los Seleucidas, de Antíoco, en Siria, que parece ser, rememora el caballo que tanto quiso Alejandro y que se dice pudo morir en la batalla de Hidaspes. Bueno, arma de guerra por tierra, el elefante, que como saben ustedes fue un poco fracaso. Al final, los elefantes, cuando cruzó los Alpes a Aníbal, se le murió la mayoría de los elefantes, y etcétera, etcétera. Pero bueno, el hecho que el elefante es un arma de guerra impacta, impone. Ahí está. Y en la otra pieza, interesantísima, proas de barcos. El barco, ellos tienen el poder del mar. Por lo tanto, proas de barcos. Y otras monedas en plata, shekel con vuelta a la cabeza de Taní, vuelta a caballo, es decir, no todas van a ser tan grandiosas. Estas son normales, tipos normales me refiero, y los cartagineses la tienen en la península ibérica. Caballo con las alzado de manos y bronces. En algunos, porque sean bronces, el arte no decae. Fíjense qué magnífica la cabeza, que no sabemos quién es, que se ha discutido mucho y yo no voy a entrar en esa guerra, pero una cabeza maravillosa con casco y la célebre palmera. Me gustaría que se fijaran en esa diapositiva que debajo de sería una unidad, la palmera, la moneda de arriba, las pequeñitas de abajo. Las pequeñitas de abajo son divisores de bronce. Una de ellas es una especie, vuelve a ser cabeza de Tanit con un casco, se ve perfectamente que es un casco, pero es que la de al lado es lo mismo. Pero si ustedes observan, está como corticheada. El estilo es pésimo, el relieve peor. ¿Qué ocurre? Pues que ahí estamos, bueno, la parte del casco es que no se sabe que eso es un casco, porque ya lo sabemos, pero desde luego si no, nada. ¿Por qué? Porque estamos ahí viendo cuando la guerra va mal o cuando hay que apurarse, ir a buscar un campamento y a toda velocidad improvisar amonedaciones. Eso es muy interesante, esas improvisaciones.
Pero, ¿quién ayuda a quién? Pues hace falta que yo diga poco, porque ¿a quién va a ayudar a los cartagineses? Obviamente a los cartagineses los van a ayudar los gaditanos, o los gadeiritas, tendríamos que decir en este caso, donde había puntos de apoyo. Por eso les pongo una moneda de plata también de los aliados de Gadir y otra de Busus, hemos mencionado Ebusus. Dejo ahí Arce Saguntum prendido un poco con alfileres, porque esto sí me llevaría toda la conferencia entera en explicarlo. Porque esta pieza en concreto, Pere Pau Ripollès, que estudió la ceca a fondo, la lleva muy al principio del siglo III, dice que copia las cabezas de Atenea, de monedas de Alejandro. A mí, en lo último que he publicado, no me parece que esa cronología se pueda subir tanto por una serie de análisis físicos sobre las monedas, pero en fin, como digo, no es un tema que haya que tocar en este momento. Simplemente la he puesto porque recordáramos que Arce no sabemos si ayudaba a los unos o a los otros. Lo normal es que no ayudara mucho a los cartagineses, aunque la obligaran, sino a los romanos. Pero bueno, ¿por qué pongo esto? Pues no, por nada, simplemente por llamarles la atención de que ahora vamos a entrar en Roma. Vamos a ver el ejército de Roma. Ese sí tengo que decir dos palabras que van a ser muy breves, pero tengo que decirlas. Lo que he puesto aquí no es ni de la época. El toracato de Segóbriga es de época imperial y el casco tiene su gracia aquí. Es que el casco se conserva en la Real Academia de la Historia, por eso he tenido la malicia de ponerlo. Y es interesantísimo porque el llamado tesoro de Quintana de Redonda, de Soria, como ven ustedes, se atribuyeron las monedas a la época sertoriana. Luego, estudiando no solamente este casco, sino que está en la Academia de la Historia, sino en la Academia de San Fernando, hay documentación escrita. Entonces, entre una y otra, parece que la cronología hay que remontarla casi un siglo atrás. Por lo tanto, vean ustedes como en las academias la documentación que se conserva es importantísima. Bueno, el ejército. El ejército de Roma en este momento es bastante diferente del ejército de Cartago. Tenemos la legión, ya todos lo sabemos, no vamos a explicar punto por punto en qué consiste la legión, pero sí hay una cosa interesantísima. Los ciudadanos romanos forman la legión, sí, de acuerdo con todos, pero a esos ciudadanos, y esto es la fórmula Togatorum, que yo les coloco en esa moneda, a esos ciudadanos se añaden los soci. ¿Qué son los socios, en definitiva? Son grupos procedentes de ciudades de Italia que están aliadas mediante esa fórmula que ven dos guerreros y un animalito en medio, un cochinito en medio, esa fórmula para ayudar siempre que el ejército de Roma lo necesite, suministrarles soldados, suministrarles una parte, cada uno la que pudiera, una parte de hombres. Y esos hombres serán básicos y fundamentales y serán el punto al que tiene que tirar Roma cuando los desastres de la Segunda Guerra Púnica. Claro, los cartagineses lo que quieren es que hagan defección, pero les cuesta bastante trabajo. Y además, que forma parte del ejército de Roma, cuya caballería era más bien regular. La caballería no era una maravilla, eran los cuerpos de la infantería los mejores, pero la caballería... Los auxilia. Los auxilia son los auxiliares, y los auxiliares que un pueblo, como le pasaba, he dicho antes, a Cartago con los númidas, etcétera, etcétera, un pueblo, en este caso, pueblo de la península ibérica, que decía, voy a participar, pero participaban en la batalla, participaban después en el botín, porque de botín no hemos hablado todavía, y esa es una de las partes del león, parte interesantísima. Por lo tanto, tenemos un ejército importante, un ejército muy bien estructurado, del que podríamos hablar largo y tendido. ¿Qué monedas hay en Roma? En Roma tenemos, otras muchas monedas de bronce, etcétera, pero yo me he fijado en las dos punteras de la Segunda Guerra Púnica. Primero, el quadrigatus, las piezas que ven ustedes arriba, Jano Bifronte, una cuadriga, bien, el quadrigatus, por eso se llama, normalmente lo conocemos con ese nombre de quadrigatus, pero en realidad no responde al sistema organizativo de la moneda romana, porque esto es una didracma a la griega. En esos años Roma
lleva a realizar su moneda por antonomasia, que la tienen ustedes debajo, el denario. Lucha, diríamos, entre los investigadores, sobre todo ingleses e italianos, en el nacimiento del denario. Hace un mes, en una tesis que estuve en la Sapienza, los italianos ya están convencidísimos que hay que subir la cronología por lo menos 30 o 40 años, porque esta cronología de esta pieza, Crawford, Crawford, en su libro sobre la República Romana, maravilloso, extraordinario, para mí libro absoluto de cabecera, pero debo reconocer que se pueden mover un poco las cronologías. Es 211. 211 plena guerra púnica, como ven ustedes, nada menos que 211. Ya otros investigadores al 14 llegan, pero en fin, esto sería no una conferencia, sino por lo menos 4. ¿Y quién ayuda a los romanos? Pues evidentemente los de Emporion. Los de Emporion. Ahí tienen la sucesión de las dracmas de Emporion. Primero son de principios del siglo III, el caballo parado, después un Pegaso y luego una moneda súper divertida que ven ustedes totalmente a la derecha de la imagen. La cabeza del caballo se convierte como en una figurita humana, como si fuera un niño que que con las manos tocar la punta de los pies. Una cosa muy curiosa, no tenemos ni idea por qué, pero ahí la tenemos. Esa es la moneda que los cartagineses los emporitanos van a acuñar para Roma, porque Roma tiene muchísimos problemas. Los cartagineses tienen las minas, pero Roma no, y Roma tiene problemas, y Emporion le ayuda a Roma. Y verán ustedes, es que nos estamos olvidando de los pueblos locales, de los habitantes de la península ibérica. Y los habitantes de la península ibérica, no salvo estas ciudades que ya les he comentado, de Gadir, que no son iberos ni son turdetanos, nada, ¿no? Ellos no emiten moneda, pero tienen varios sistemas de peso en la península, que no puedo hablar de ellos, muy curioso, pero tienen varios sistemas de peso y esos sistemas de peso le hacen que la plata también la aprecien. Ahí ven las tortas, las célebres tortas de la Bastida, de la Bastida de los Alcuses en Mogente, tortas de plata, y funcionan por el cambio de la plata, no a moneda, pero sí tienen dinero. No confundamos moneda con dinero. El dinero es dinero y la moneda es también dinero. Pero bueno, esa es otra historia que no puedo tampoco entrar en ella ahora. El hecho es que nos vamos a encontrar con esto, que ya es en la última parte de mi exposición, nos vamos a encontrar con lo que llamamos hoy Axilver. ¿Qué es el Axilver? Porque ahí hemos visto las tortas de plata enteritas. Aquí lo que vemos es la plata partida. Es una palabra alemana. Plata troceada, que se la intercambian, la plata troceada, que pueden ser joyas, puede ser cualquier cosa, un torques, un anillo, bueno, anillos son muy pequeños, pero bueno, también los hay, vasos, etcétera, troceados y utilizados prácticamente como dinero. Y dentro de eso, en esa Segunda Guerra Púnica, los grupos iberos o ibéricos que quieren ayudar a uno u a otro, no me meto ahora en quién, ¿qué hacen? Porque se dan cuenta de la importancia de la moneda y se dan cuenta que hay que pagar en muchas ocasiones con moneda. Y paso muy rápidamente, porque esto nos llevaría muchísimo tiempo, estas son piezas que aparecieron en El Tesoro de Villarrubia de los Ojos, un libro que he publicado hace muy poco, precisamente con la chica que les hablaba antes, del Tesoro del Gandul. En este tesoro aparecen muchísimas monedas, pero fíjense, hay una cosa que nos llamó muchísimo la atención. Es un tesoro que todas las monedas son muy pequeñitas. Fíjense, 0,44 gramos, por Dios, ¿eso qué es? Pero 0,15 gramos, ustedes pueden imaginarse, 0,15 gramos, eso la soplas y vuela la moneda. Es plata, y además hay bastante plata. ¿Y qué hacen? Imitan la moneda de Emporion. ¿Se dan cuenta? Las piezas, las dos, con el Pegaso. Arte pésimo, pero ellos la hacen y circula. Incluso circulan monedas rarísimas. No sabemos, sinceramente, hemos escrito un libro, pero yo les aseguro que no tengo certeza plena sobre estas monedas maravillosas, también muy pequeñas, 0,28, 0,10 gramos, con cabezas de Apolo y una figura que parece, la pequeñita, parece un arco, como si un delfín entrara en el barco, en el arco, en fin, no puedo detenerme en ella, pero
hechas por los pueblos, o bien de aquí, o, y abro una gran interrogante porque yo tengo otra teoría. Muchos tesoros, muchísimos tesoros, una alfombra de tesoros por toda la península ibérica. Estas luchas dan ocasión a grandes botines, botines que se ganan y botines que se pierden y botines que le cortan a uno el cuello o cosa por el estilo, por lo tanto se pierden o se abandonan porque hay que huir. Por lo tanto, interesante. Fíjense qué cantidad de botines, qué trasiego de personas. Y esto no tengo más remedio que decirlo porque es otra pieza de la Real Academia de la Historia. Cuando yo estaba terminando el catálogo de la Real Academia de la Historia sobre moneda romana, apareció en la colección, era una donación de esa pieza. A mí me causó horror, terror y pavor, porque era un unicum. Ustedes se pueden imaginar que cuando una pieza es única, lo primero que se te ocurre es que es falsa. De una pieza única, deducir que es falsa o no es falsa, cuando es solo una, es dificilísimo. Yo tuve que meterla, pero con auténtico pánico, porque estaba inspirada en esa fórmula Togatorum, de muy similar el tipo en esa moneda, una moneda de oro romana de unos años antes de la guerra y de durante la guerra, pero por suerte, que mi miedo desapareció cuando unos cuantos años después aparece esta pieza prácticamente casi igual, miren ustedes, puede ser incluso del mismo cuño. Fíjense qué curioso que esa pieza aparece en el interior de este tesoro. Fue un golpe de suerte, no me negarán ustedes. Un tesoro que está enterrada la pieza dentro, no tiene vuelta de hoja. Un tesoro parecido al de Cerro Colorado que tenemos en publicación en la zona de Málaga, de Benajaví, 2 kilos de plata, 3 vasijas, bueno, ya aparecen 2, pero son 3, 131 monedas cartaginesas, de Emporium y esta piececita. Para quitarme a mí personalmente el sofocón. Seguimos con el Silver, plata partida, pero fíjense en esta diapositiva que viene ahora, porque eso, dense cuenta que hasta las monedas, cuando quieren una cantidad, un peso determinado, los que no están acostumbrados a utilizar la moneda, es que les da igual que esté certificado el valor. Ellos el elefante, lo ven ustedes ahí, cómo lo cortan, cómo cortan. Los cuartos traseros del caballo, el delfín aparece en la de Gadir, la cabeza de toro, pero la cizalla está totalmente rajando la moneda, rasgando la moneda. Bueno, algunas veces hay que hacer encaje de bolillo. Por ejemplo, esa pieza que ven ustedes ahí, el dibujito lo he hecho para que vean del trocito pequeñito que he sacado, es un tesoro el de Bosch que publiqué también hace unos años, no muchos, que es una pieza gala de los Uses de Aquitania. Es que no me he parado en decirlo, pero es de lógica que ustedes se puedan imaginar que esos cartagineses traen mercenarios de todas las zonas que pueden, y de las Galias vienen bastantes mercenarios. Una moneda gala. Fíjense cómo hemos podido averiguar que ese trocito es de una moneda gala. Y ya tenemos que vencer. Escipión tiene que vencer ya a los cartagineses. Hispania va a pasar al poder, para que yo pueda terminar, va a pasar ya al poder de Roma totalmente, pero las minas siguen funcionando. Se han excavado varios poblados mineros, este interesantísimo poblado minero de La Loba en Fuentovejuna, en Córdoba. Los puntitos que ven ustedes ahí son donde aparecieron monedas tanto, estoy hablando ya de finales del siglo segundo, ha pasado tiempo, pero para convencernos que sigue funcionando la plata, extrayéndose una pieza de arecorata, una pieza ibérica y moneda romana. Ya estamos uniendo el mundo indígena con el mundo romano. Aquí, las minas. Fíjense qué cantidad de tesoros se han encontrado de esa época, del final del siglo II, siempre antes de Cristo, se han encontrado en zona de minas, esos puntos, y es que está clarísimo. También ese tema lo publiqué hace bastante tiempo. Y este es un tesoro, por ejemplo, de esos puntitos que veíamos ahora. En algunos casos, aquí ya hay menos plata, menos silver, No digo que no haya algunos trozos, pero la mayoría son vasijas enteras, algunas con nombre, y con nombre en ibérico incluso, como la pieza de Fuensanta de Martos que está abajo. Y claro, estamos en Roma, esos denarios, simplemente les quiero llamar la atención. Hispania, en el de la parte superior,
aparece una cabeza, ya representación de una provincia, Hispania. Como luego aparecerán muchísimas representaciones de provincias en la moneda romana, en la escultura, etcétera, etcétera. Pero aquí ya tenemos una representación de Hispania que no deja de ser muy interesante. Y alusiones como la de Postumio Albinus a que un antepasado suyo fue pretor en Hispania. En la pieza de abajo nos encontramos un Fabio hispaniense, es decir, alusiones ya directamente a la propia provincia como algo que ya es de Roma. Además, estas piezas tendrían, que yo no lo voy a hacer, pero tendrían un comentario interesantísimo porque pertenecen a las guerras sertorianas. Fíjense qué casualidad. Resulta que la gran Segunda Guerra Púnica, hombre, se acaba ganando después en Italia y luego en Zama, ya lo sabemos. Pero el primer empujón fuerte se lo llevan en la península ibérica. Sertorio, lo mismo. El gran empujón fuerte a esa crisis es la península ibérica. César, las guerras cesarianas, un punto importantísimo es también la península ibérica. Qué de casualidades. Y sigue la rueda, pero la rueda de la minería, siguen explotándose minas. Esta es del siglo I o II, pero hay una que está en el Museo Británico, pero me hacía mandado a analizar, y es del siglo IV, antes, o sea que vean ustedes. Simplemente por curiosidad, relieve minero de Palazuelos, ese que me da mucha penita. Es la estela de Quartulus, un niño con 4 años que el pobre en Baños de la Encina. Claro, los metían en las minas, eran pequeñitos, 4 añitos, fíjense cómo sería la criatura, los metían en las minas para que pudieran profundizar en lo más profundo de la mina. Y bueno, voy a terminar con física. Con física porque, como les voy a decir en 2 diapositivas, el análisis metálico de los físicos, que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo con metodologías muy diferentes, pero esas metodologías en los últimos tiempos nos están dando, naturalmente todo avanza, y nos están dando unos resultados verdaderamente espectaculares. Analizando las monedas, tocándolas, no las tienen ni que romper, sino tocándolas un poquito en ciertos puntos, en puntos escogidos, por espectrometría de masas se ha llegado a concluir que la plata de las minas hispanas es la más abundante, no la única, pero enormemente abundante en las monedas de la República y del principio del Imperio, hasta la época de prácticamente el final de los antoninos. Tremendo, porque a partir de esa época es cuando decaen las minas, decae la moneda y decae el imperio. Curioso, resultados realmente irónicos, si quieren ustedes. Pero es que vamos a más, porque el problema y la inquietud que tenemos actualmente en cualquier periódico por el clima, problema del clima, la evolución del clima, etcétera, etcétera, pues ha llevado a una profundización en análisis, por ejemplo, de los hielos de Groenlandia, de los hielos árticos. Los procesos de copelación, etcétera, etcétera, no voy a entrar, por supuesto, en técnica ni nada, pero el plomo se utiliza también para separar la plata del resto Bueno, el hecho es que el plomo se utiliza y el plomo contiene los isótopos de plomo, mejor dicho, se volatilizan, por decirlo de alguna manera, y se han ido depositando, se han encontrado sus restos en los hielos árticos. Estos análisis, porque además los isótopos de plomo son interesantísimos, porque te dan la cronología de cuando ese plomo se ha utilizado y la procedencia del plomo. Esto es interesantísimo. Y toca ya mi final, me atienden un momentito. Aquí empezamos, el 0 sería nuestros días. Estas curvas suben, dan un salto para arriba enorme, justamente en torno al 2000. Es decir, al 2000 estamos en donde estamos, precisamente, en estos momentos. En estos momentos, no en nuestros momentos, porque estoy yendo hacia atrás. El 2000 sería yendo hacia atrás, por lo tanto, estamos en el principio de la era. Nosotros estamos aquí, pues yendo para atrás, nosotros estamos en el año 2000, pero este sería el 0, ¿no? Pues esta época, la época de justamente
del Imperio Romano y de la República. Vean ustedes, 200 antes de Cristo, 200 después de Cristo, ahí ven ustedes, 200, 200. La época Río Tinto, mina de Río Tinto. El último esquema que les pongo, este es muy divertido. Fíjense ustedes en una cosa. Estamos aquí en el 5000 antes de Cristo, se descubre la copelación, plomo, isótopos, plomo que van para arriba. Época donde se utiliza en la monedación, pues aquí tenemos, subimos. Atenas, decae Atenas, ven ustedes que aquí, esto va a bajar aquí un poquito, sube, República Romana, Imperio. Aquí los tenemos completamente las minas a tope. Pero bajamos, en la Edad Media vamos bajando, bueno, aquí hay una producción en Alemania que no entro en ella, cuando ahora lo vemos subir al techo. Revolución industrial, claro, ustedes no se extrañan, hombre, claro, revolución industrial, lógico, pero vean aquí que sube también producción de la plata hispana en el Nuevo Mundo. Ahí es donde voy yo porque voy a cerrar con esto. Yo les pediría a ustedes para cerrar esta moneda, que es un real de A8 de la Ceca de Potosí, Carlos III, yo les pediría una última reflexión. 17 siglos más tarde de los episodios que nosotros estamos mencionando, Hispania, que ya es España, naturalmente, se lanza al mar. Se lanza al mar, pero no al Mediterráneo que ya estaba dominado, sino a un itinerario diferente al de los viejos mitos, pero como los viejos mitos, a un mar que no está dominado, no está ni muchísimo menos, está medio conocido, no es mar, es un océano. Sus aguas guardan una sorpresa, la sorpresa de unas tierras, unos territorios desconocidos, unos territorios recónditas, tierras pero que producen, que emanan grandes cantidades de metal. De metal, plata. Plata otra vez. Volvemos a encontrar ahora plata otra vez. Pero de una manera paradójica, si quieren ustedes, esas monedas inundan Europa. Pero esas monedas, o no monedas, o circunstancias, como en Roma, acaban hundiendo España. Es una ironía de la plata, ironía de la historia. Eso realmente es lo que nos llevaría a reflexionar. Muchas gracias. No han hecho ustedes petición de ninguna pregunta por escrito. No. Si alguien la quiere hacer de viva voz. No es que directamente la plata tuviera un maleficio. Lo que pasa es que la plata se emplea bien y tiene unos canales adecuados y suficientes para que un país, una zona, lo que sea, funcione o no los tiene. Evidentemente sabemos perfectamente que la plata española duró en el siglo XVII solo, sino que llega pues, prácticamente casi al XIX, a que lo desbanca la moneda inglesa. Pero sirvieron en realidad esas grandes cantidades de plata, esas grandes cantidades de moneda para que funcionara España de otra forma. No digo que tuviera la culpa la plata, por supuesto. Naturalmente no tuvo la culpa la administración, las circunstancias, llámenlo ustedes como quieran, porque ese es otro punto de la historia muy diferente al que estamos tocando aquí. Pero lo que no cabe duda es que coincide, y el caso es que en el mundo romano coincide también. Pero sí le tengo que decir una cosa, claro, no se puede comentar todos los temas, pero sí les tengo que decir una cosa respecto a Roma, que cuando yo aquí he comentado que el siglo III, pues hay un crack enorme, las minas se explotan, se mal explotan o no se explotan. La verdad es que siguen funcionando hasta el siglo IV, por supuesto, pero de otra manera. Se ha dicho hasta la saciedad que eso se debía a que los instrumentos o la técnica es más difícil extraer el metal y entonces se abandona, se deja como, en fin, como una cosa ya secundaria. Últimamente se está pensando que es al revés, es decir, hay una desazón, una atonía, si quieren ustedes, en la propia administración romana que abandona las minas, no se esfuerza. O sea, que es una crisis social que llega también a afectar a las mismas explotaciones. Les digo que esto es una de las teorías que hoy se están barajando. No entro en una ni entro en otra, simplemente las apunto.
Pero la verdad es que en el siglo III tenemos un ejemplo muy curioso. Si hemos hablado del denario hace un rato, como la moneda por antonomasia de Roma, porque efectivamente lo es, encantados con el denario. Pero el denario que aparece, ya les decía, a finales del siglo, durante las guerras púnicas, si nos entendemos, la Segunda Guerra Púnica, pero dura estupendamente, hasta el siglo, finales del siglo II. Caracalla, a principios del siglo III, hace una moneda curiosa, que es el antoniniano. Antonio Caracalla, Antonino también lo lleva en su nombre, por eso le llamamos el antoniniano. Y esa moneda, él dice que es un doble denario, y mira por dónde ese doble denario tiene menos plata que el denario normal. Es decir, ya estamos echándonos para atrás en la plata, ya estamos olvidándonos de la pureza de la plata, y ya la plata no vale lo que se dice que vale, la moneda no vale lo que se dice que vale. Es una moneda fiduciaria, para entendernos, una moneda que te la dan, que te dicen que tiene un valor, y el valor en plata, y ese valor en plata no lo tiene. Ahí es lo que yo iba. ¿El shekel se utilizaba también en Palestina? Sí, lo que pasa es que se utiliza lo suyo, el de Tiro, por ejemplo, Tiro, Biblo, todas estas ciudades son muy tardías, es curioso, pero la monetación en estos pueblos es bastante tardía, pero evidentemente claro que se utiliza el shekel, claro. Distinto, con cabezas de Melcar, por ejemplo, el Melcar de Tiro aparece, son muy simpáticas estas monedas de la zona de Palestina, porque como tienen tan cerca el Imperio Persa, han estado devoradas por el Imperio Persa mucho tiempo, tienen tan cerca el Imperio Persa que toman tipos muy, muy orientales, y hay unas figuras de reverso de una especie de carros muy historiados, muy a la persa, muy curiosas. Pero sí, por supuesto que se utiliza el shekel. Que es curioso porque la moneda de Israel actualmente es el shekel, y el nuevo shekel. ¿Eso es por adaptarse al terreno y decir Palestina? Bueno, yo no sé por qué lo hacen, pero desde luego si es por volver la vista atrás, tienen toda la razón. Porque claro, el shekel funciona naturalmente en todas las zonas sirio-palestinas. Y si ahora ellos toman ese nombre, tienen todo el derecho de tomarlo. Es una reminiscencia o no sé, una mirada, una vuelta con la mirada atrás. No en el valor, porque eso no tiene absolutamente nada que ver la moneda de hoy con la antigua, pero bueno, han tenido ese gusto de retomar el nombre y realmente no tiene por qué no ser. Si me permiten, yo como soy muy viejo y me gusta llamar las cosas por las palabras castellanas tradicionales, está muy bien lo de shekel y tal, pero es lo que nosotros decíamos ciclo. Sí. Ciclo, lo digo para las personas de mi edad que sepan que se decía el sistema de pesas y medidas fenicio, se basaba en el ciclo, es el shekel, sí, pero lo mismo. Es el ciclo, es castellanizado, ¿no? Sí, la palabra que se utiliza, en manuales y todo más antiguos aparece la palabra ciclo en vez de shekel, pero vamos, normalmente ahora ya hemos aceptado shekel. De las distintas zonas mineras de la península hay una estimación de toda esta plata que sacaron cartagineses y romanos, ¿qué proporción venía de Río Tinto, de Sierra Morena o de otras zonas o de Cartagena? Proporción habría que seguir haciendo análisis, claro, para ver qué proporción hay de unas y hay de otras. Por ejemplo, pensando en Río Tinto, que yo la tengo tan cerca, están en Huelva, está muy cerca. Pensando en Río Tinto, quizá fue de las minas más antiguas explotadas, también la zona de Cartagena, entonces, pero Río Tinto tiene una gran antigüedad. Lo que pasa es que hasta que la cooperación no se lleva ya a efecto, no se investiga bien cómo y se realiza la cooperación de la plata, era mucho más difícil obtenerla, la plata directamente de la mina. Entonces parece ser que en el siglo IV ya la cooperación, es decir, cuando llegan los cartagineses, la cooperación se conocía perfectamente y podían explotarse con facilidad. De todas maneras, los cartagineses sí sabemos que la explotación de la zona de Cartagena es muy fuerte. Polibio incluso visita la mina, lo dice, dice que hay 40.000 hombres trabajando en la mina, es una barbaridad. Y Río Tinto tiene una época luego un poco más baja durante la República y luego vuelve a alzarse.
durante el imperio. Es decir, no hay una línea seguida de una mina y de otra. Desde luego importantísima toda la Sierra Morena, porque el poblado este que les he comentado antes de la Loba, del siglo II a.C., está en Fuenteovejuna. Está en Fuenteovejuna. Entonces, tanto la zona jienense como la zona del norte de Córdoba son puntos álgidos en este momento, en el final del siglo II, con una explotación seguramente bastante masiva. Ahora Cartagena creo que se lleva la palma y Río Tinto en el Imperio también. Por favor, el tesoro del carambolo, ¿qué novedad aporta? ¿Novedad desde qué punto de vista? ¿Numismática o...? Numismática ninguna. Ninguna. Porque el tesoro del carambolo ni se soñaba con monedas. Estamos en 87 a.C., por lo tanto, sí, maravilloso en oro, maravilloso en un santuario que, por supuesto, es un santuario que siempre se ha dicho. Bueno, del carambolo se han dicho unas cosas muy divertidas. No me puedo, dos cosas nada más, pero no me puedo parar en él. Pero del tesoro del carambolo, lo primero que se dijo al principio, cuando don Juan de Mata Carriazo y Arroquia, le dijeron que había aparecido y fue corriendo y se hizo la cavación. Entonces se empezó primero diciendo que era un poblado indígena, que ese oro era... Después ya se ha ido cambiando, la historia se ha ido cambiando. Luego se ha excavado, se ha reexcavado hace, pues no quiero mentir, no sé si son 6 años o cosas por el estilo. Y ahí se ha visto que de eso nada. Era todo lo contrario, era un templo probablemente dedicado a las grandes divinidades fenicias. Ahora estamos hablando no de cartagineses, sino de fenicios, del siglo VII, bueno, una cronología que la van dando por niveles, un templo. Y que lo más interesante, por lo menos que a mí me atrae más del carambolo, es que no podemos decir que es todo hecho por foráneos, piensen ustedes en orientales, ni hecho por locales. Hay una mezcla. Y eso es interesantísimo, porque eso es lo que nos está llevando a una época, yo diría entre comillas, básica, para entender cómo funcionaba. Como cuando se habla de Tartesos, uy, Dios mío, Tartesos, no, un momento. Tartesos es una localización de poblaciones, pero no, estos son tartesios, se llaman así, no. Eso hoy se está trabajando muchísimo en ese sentido. Y una cosa diferente, pero que viene perfectamente a lo que usted ha preguntado, de esa mezcla, una mezcla relativa, no nos pasemos, relativa, pero es el poblado que les he puesto antes de Montemolín. Yo recuerdo que con gran susto, entonces no se sabía casi nada, después ya sí, pero no se sabía casi nada de eso, aparecieron ese piso tan bonito de los toros, esa vasija cerámica tan bonita, eso es Oriente. Aquí no se pintaba la cerámica, eso es Oriente, pero hecho a la manera de aquí, que eso es lo divertido. Y esa casa, que creemos que es más que casa, algo de sacralidad tiene, pues porque hemos encontrado allí restos de sacrificios probablemente de animales, Bueno, empezó con una planta ovalada, que eran las plantas de aquí, de la península, y se continúa después encima la rectangular que viene de Oriente, con esas esquinas. Vean ustedes cómo estamos en un momento enormemente interesante y viene muy bien a lo que usted ha preguntado. Pero moneda no. Bueno, una última pregunta y tendremos que cerrar. Sí. ¿Qué podría decirme de las minas de plata de Villaricos? ¿Son de época fenicia o son de época de Cartago? Y si tuvieron alguna relevancia, Villaricos en Almería. Villaricos. Desde luego, yo no tengo constancia, de época fenicia no le puedo contestar. Desde luego, de época cartaginesa sí. De época cartaginesa, claro que sí. Pero claro, ¿a qué nos vamos a remontar? Por lo menos no nos podemos quedar en la Segunda Guerra Púnica, tenemos que remontar para atrás, como estábamos comentando antes. Y sí, algún siglo atrás tendremos que subir, por lo menos al cuarto o por ahí tendremos que subir. Ahora, ¿hasta qué punto fenicios, estamos hablando ahora de fenicios puros, intervienen en Villarico? No se lo sabría contestar. Entonces, sí, sintiéndolo mucho porque veo que hay interés y han mantenido ustedes la atención, eso nos hará que propongamos para el próximo curso nuevos
temas también de la antigüedad, y antigüedades española, antigüedades europeas y también, ¿por qué no?, antigüedades asiáticas, que pueden ser enormemente interesantes a la Fundación Mutua Madrileña, por si lo estima oportuno. Damos las gracias a la profesora Chávez, correspondiente de la Real Academia, y a todos ustedes por asistir.